Bienvenidos de nuevo. Antes de comenzar nuestra segunda sesión, quería hablarles acerca de un recurso que nuestro equipo en Radical está emocionado de compartir con ustedes. Nuestro boletín de noticias, The Commission. Si sabes inglés, te gustan nuestras series documentales en las que profundizamos sobre las historias de la obra de Dios alrededor del mundo y también deseas que tu discipulado tenga un impacto en las naciones, entonces no puedes perderte este boletín. Encontrarás artículos exclusivos del Pastor David, contenido detrás de cámaras de los documentales de Steven, así como otros recursos que te equiparán para orar y hacer discípulos para las naciones. Puedes registrarte hoy mismo en radical.net/commission. Suficientes anuncios por ahora. Volvamos a la palabra. Vamos a pasar directo a la sesión 2 de Iglesia Secreta, el Evangelio de Mateo. Muy bien, vamos a estar en Mateo capítulos 5 al 10 en esta sesión. Un montón de terreno asombroso que cubrir. Empecemos resumiendo lo que ya hemos visto. Así que Mateo del 1 al 4 nos da una alucinante introducción a la persona de Jesús y nos dice que la vida significativa sigue a Jesús y lo da a conocer en su vecindario y en todas las naciones. Vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Esto es vida. Directamente de la boca de Jesús. Ahora quiero mostrarte ambos énfasis, seguir a Jesús y darlo a conocer, en Mateo capítulos 5 al 10. Pero quiero que vayamos un paso más allá. En concreto, quiero mostrarte cómo seguir a Jesús significa confiar nuestras vidas a su autoridad. Y luego quiero mostrarles que dar a conocer a Jesús significa esparcir su amor con su autoridad. Será muy bueno. Así que veamos primero la autoridad de Jesús, mientras Mateo nos presenta la autoridad de las palabras de Jesús en el sermón más famoso del mundo, el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5. Los versículos 1 y 2 nos dicen que cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Ahora, por mucho que me gustaría profundizar aquí en el Sermón del Monte, eso sería fácilmente otra iglesia secreta. Así que voy a darles un esquema que no hará justicia al Sermón del Monte, pero que creo que refleja los temas generales de este sermón y nos ayuda a hacernos una idea de las enseñanzas de Jesús. Así que recuerden este esquema del final de Mateo 4. Dice en el versículo 23, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y justo después de eso, llegamos a esta primera sección de enseñanza en el libro, y es todo sobre el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino de Dios. Eso es lo que Jesús enseña y predica. Está proclamando las buenas nuevas del reino de Dios, que es totalmente diferente de los reinos de este mundo. Y a lo largo de este sermón, ves a Jesús contrastando el reino de Dios con el reino de este mundo. Y van a ver en el esquema que tengo aquí en sus guías de estudio dos palabras que creo que resumen todo el tema de este sermón. Verdadera y mejor. Así que todo el sermón comienza con una imagen de la verdadera y mejor felicidad. Mateo 5, del 3 al 12, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Así comienzan las bienaventuranzas, una descripción de las claves de la bendición y la felicidad en este mundo. Es una bendición y una felicidad que es mejor que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer y que se encuentra en Jesús. Y estas bienaventuranzas, estas promesas de bendición son totalmente contraculturales. La verdadera y mejor felicidad viene al ser pobre en espíritu, ser humilde, misericordioso, pacificador, incluso siendo perseguido. Jesús dice, regocíjense y alégrense cuando los persigan y calumnien y mientan sobre ustedes. Esa es una manera completamente diferente de vivir. Y Jesús está diciendo que es mejor el camino de mi reino, el reino de los cielos es mejor que los caminos de este mundo. Esta es la verdadera felicidad, que luego conduce a una imagen de la verdadera y mejor influencia. En Mateo capítulo 5, versículos 13 a 16, vivir.
como sal y luz en el mundo, de tal manera que la gente los vea a ustedes y a sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Sí, vivir de tal manera que la gente vea en tu vida un reflejo del Rey del cielo, que luego conduce a la verdadera y mejor rectitud. Así que Jesús hace la audaz declaración en el versículo 17 de que ha venido a cumplir la ley perfectamente. Luego dice en el versículo 20, los estoy llamando a una justicia que es mucho mayor que la de los líderes religiosos de su tiempo. Es una justicia que va al corazón de lo que eres. Y a partir de ahí empieza a hablar de apartarse de la ira, de apartarse de la lujuria. Habla de la fidelidad en el matrimonio, de la integridad al hablar. Enseña a no tomar represalias cuando se es agraviado y a amar al enemigo. Luego concluye toda esta sección diciendo en el versículo 48, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esta es una imagen de la verdadera y mejor rectitud que solo es posible en Jesús, la cual nos lleva a una verdadera y mejor religión. En Mateo 6, del 1 al 18, Jesús se enfrenta a la hipocresía inherente al dar, orar y ayunar en su época. La verdadera y mejor religión no busca su recompensa en lo que los demás piensen de ti o digan de ti, sino solo en Dios. En cada una de estas secciones, Jesús dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La verdadera religión encuentra su recompensa solo en Dios, no en otras personas. Esto nos lleva al verdadero y mejor tesoro. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Jesús dice, no vivamos para tesoros en los reinos de este mundo. Eso no durará. Vive por un tesoro en el cielo que durará para siempre. No sirvas, no adores al dinero. Sirve, adora solo a Dios. Vivan por el verdadero y mejor tesoro que tienen en Él y no hagan esto solo por Él. Háganlo por su propio bien. ¿Vieron eso? Háganlo por su propio bien. Esto es para su bien. Este es un verdadero y mejor tesoro, que luego conduce a la verdadera y mejor confianza. 3 veces en esta sección Jesús dice, no estén ansiosos ni preocupados por las cosas de este mundo. He venido a liberarte de esto mediante la confianza en mí y en mi amor por ti. Búscame a mí, busca primero el reino de Dios, su justicia. Todas estas cosas te serán añadidas. No te preocupes por el mañana, ni te preocupes por esto o aquello. Confía en mí. Lo que nos lleva al capítulo 7, donde Jesús nos da una imagen de las verdaderas y mejores relaciones con los demás, marcadas por la misericordia, haciendo por los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y la relación con Dios, que es misericordioso contigo, dispuesto a darte todo bien que necesites, y todo esto conduce al verdadero y mejor discipulado. Jesús contrasta la puerta ancha o camino fácil y la puerta estrecha y el camino difícil. Contrasta el fruto malo y el fruto bueno, y contrasta el constructor necio y el constructor sabio. Dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Así que elige la puerta estrecha, el camino difícil, conóceme de verdad y mira esto, construye tu vida sobre mis palabras. Así que escúchalas y ponlas en práctica y vivirás. Estarás firme. Y escucha cómo termina esta primera sección de enseñanza. Versículo 28. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Vean la autoridad de Jesús y de sus palabras. Para nuestras vidas. Aférrate a esto. Una vida significativa se somete a la autoridad de las palabras de Jesús. Así como Jesús dijo, una vida significativa escucha mis palabras y las obedece. Esta imagen de la autoridad de las palabras de Jesús prepara el escenario para que Mateo nos muestre, recuerda que hablamos de esto antes, la autoridad de las obras de Jesús. Es lo que todo este libro de Mateo entrelaza, palabras y obras. Así que voy a darles un esquema aquí. Después vamos a leer algunos de estos textos.
Justo después de esta primera sección de enseñanza, la primera sección importante de enseñanza, Mateo pasa inmediatamente a 3 historias de milagros, y justo después de esas historias vemos 2 descripciones del discipulado. A continuación, Mateo nos cuenta otras 3 historias de milagros. Inmediatamente después, Mateo nos muestra 2 descripciones del discipulado y luego cierra este patrón con otras 3 historias de milagros. Así que vemos de nuevo esta interacción entre las palabras y las obras de Jesús. Veamos estas historias de milagros como una imagen de la autoridad de Jesús. La primera historia milagrosa en el capítulo 8 de Mateo demuestra cómo Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. Leámoslo a partir del versículo 2. Y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Así que en esta historia, mira esto, Jesús limpia a los físicamente impuros. Los leprosos debían mantenerse alejados de cualquier persona a su alrededor. Si alguien comenzaba a acercarse a ellos, si ellos comenzaban a acercarse a alguien más, debían gritar: impuro, impuro, para que la gente se alejara de ellos. Tocar a un leproso era hacerse impuro. Y este leproso se acerca a Jesús, sabiendo que Él es capaz de limpiarlo. ¿Oíste lo que dijo el leproso? Dice: tú puedes hacerlo. Puedes hacerme limpio. La cuestión es si Jesús está dispuesto. En una asombrosa muestra del amor de Jesús, Él extendió su mano y lo tocó, a algo que no tenía que hacer. En la siguiente historia, Jesús no toca a nadie para sanarlo. Y recuerden, nadie tocaba a los leprosos, todos se mantenían lejos de ellos. Sin embargo, aquí en esta historia, Jesús toca al leproso, identificándose con su impureza para limpiarlo. Oh, eso es bueno. Piensas en cosas de tu vida, pasadas, presentes, que has hecho, o que te han hecho, que te hacen sentir impuro. Pecados con los que has luchado, pecados que otros han cometido contra ti. El que tiene autoridad para limpiarte, viene a ti para limpiarte. Ahora bien, justo después de esto, en el versículo 4, Jesús le dice al hombre que no le diga nada a nadie, sino que vaya a presentarse ante el sacerdote para demostrar que está limpio, que es lo que Levítico 13 y 14 instruían hacer a un leproso. Y te preguntarás por qué Jesús aquí y en otros lugares le dice al hombre que calle, que no diga nada a nadie. Hay una variedad de razones detrás de eso. Pero noten en este punto que el objetivo de Jesús no era anunciarse como un hacedor de maravillas que milagrosamente, como algunos pensaban que haría el Mesías, derrocaría al gobierno romano. Él había venido con un propósito mucho más grande que ese. No estaba aquí para impresionar a las multitudes. Estaba aquí para morir por los pecadores. Y parte de su propósito, como leeremos en un minuto, en limpiezas como esta, es mostrar su autoridad sobre el pecado y todos sus efectos. Así que pasamos a la segunda historia milagrosa en la que Jesús cura a un marginado étnico. Un centurión gentil viene a Jesús, un marginado étnico que era visto como enemigo del pueblo de Dios. Hoy le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Entonces, ¿qué es esta fe de la que Jesús se maravilla? Es la humilde confianza en la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Y Jesús continúa hablando de los hijos del reino que serán arrojados. Ahora esto se refiere a hombres y mujeres judíos que asumieron un derecho biológico como pueblo de Dios.
Y dice, van a ser expulsados de la presencia de Dios al infierno por la eternidad por su falta de este tipo de fe. Y la imagen es clara. Lo que más importa no es tu ascendencia étnica o religiosa, sino si confías en la autoridad de Jesús. El destino eterno de todos depende de la confianza en la autoridad de Jesús. Y todos los que confían en su autoridad serán bienvenidos a su mesa. Jesús limpia a los físicamente impuros, cura a los étnicamente marginados y restaura a los culturalmente marginados. He aquí la tercera historia. Cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Los tres primeros relatos milagrosos se refieren a personas marginadas de la sociedad o cultura judía. Primero el leproso, segundo el gentil y ahora en tercer lugar una mujer. Es la suegra de Pedro. Y de nuevo Jesús cura con un simple toque. Y después de esto, Mateo concluye estas tres primeras historias con esta cita de Isaías capítulo 53, versículo 4. ¿Qué pasa con Jesús, que quita nuestras enfermedades y carga con nuestras dolencias? Lo interesante es que ese pasaje continúa diciendo en los versículos siguientes, versículos 5 y 6, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Por qué cita aquí Mateo a Isaías 53? Y algunas personas en el Evangelio de la Prosperidad han usado pasajes como este para decir que Jesús murió en una cruz para que podamos ser sanados de enfermedades en este mundo por fe. Pero si lees la historia en su contexto, te das cuenta de lo que significa. Mateo nos está mostrando que Jesús tiene autoridad para vencer todo sufrimiento. Todo sufrimiento, incluyendo enfermedades, dolencias. Pero cuando hace referencia a Isaías 53, la realidad es que Mateo está fundamentando esta realidad de que Jesús tiene autoridad para vencer todo sufrimiento en el hecho de que Jesús tiene autoridad para vencer todo pecado. Transgresión, iniquidad, lo ves mencionado. Transgresión aquí, iniquidades 2 veces. Y eso es clave porque todo sufrimiento, en última instancia, se remonta a la presencia del pecado en el mundo. Y Jesús vino en última instancia a derrotar el pecado. Y como resultado de su derrota del pecado, corta la raíz del sufrimiento de tal manera que todos los que confían en Él no necesitan tener miedo de la enfermedad o la dolencia, porque sabemos que incluso si viene o cuando viene en este mundo caído, sabemos que Jesús, el que nos salva del pecado, ha conquistado la raíz del sufrimiento. Y un día Él va a afirmar su completa y final autoridad sobre todos los efectos del pecado, incluyendo el sufrimiento, y la enfermedad y el ego no serán más en ese día. Lo que significa que tenemos esperanza y alegría y fuerza que superan las peores pruebas y las peores enfermedades que este mundo pueda lanzarnos, porque Jesús tiene autoridad sobre todo ello. Él tiene autoridad sobre la enfermedad. Así que con eso establecido, Mateo inserta una historia de 2 seguidores potenciales de Jesús para mostrar que Jesús tiene autoridad sobre los discípulos. En la última sesión ya hablamos del costo del discipulado. Eso es exactamente lo que se enfatiza aquí en Mateo 8, del 18 al 22. Seguir a Jesús significa morir a ti mismo y confiar tu vida completa e incondicionalmente a su autoridad. Y luego Mateo vuelve a contar otras 3 historias de milagros, cómo Jesús tiene autoridad sobre el desastre. Mira esta. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Hay muchos sermones sobre este texto que hacen promesas extravagantes sobre cómo Jesús calmará todas las tormentas de tu vida. ¿Qué tormentas estás enfrentando? ¿En tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu trabajo? Con tu salud. Amigos, lo que sea. Jesús calmará todas las tormentas de tu vida. El único problema es,
que ese no es el objetivo de esta historia. Y eso no es una garantía en esta vida. Jesús no promete que todas las tormentas de tu vida o de la mía desaparecerán en esta vida. La cuestión es mucho más profunda que eso, y te das cuenta de ello cuando prestas atención a la pregunta que hacen los discípulos al final de la historia. En el versículo 27, los discípulos se maravillan y preguntan, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Estos son buenos judíos. Saben que solo Dios, Yahvé, en el Antiguo Testamento, es capaz de dirigir los vientos y el mar. Y estos discípulos se maravillan porque se dan cuenta que el hombre en el bote con ellos no es solo un hombre. Se están dando cuenta de que Yahvé mismo está en la barca con ellos. Y ese es el punto de la historia. No es que todas las tormentas de tu vida vayan a terminar pronto. La realidad es que la tormenta en la que te encuentras ahora mismo, o en la que te encuentres el próximo año, puede durar poco o mucho tiempo. El punto es, no importa cuánto dure la tormenta, nunca estarás solo. Dios Yahvé mismo estará contigo en cada paso del camino. La fe no es confianza en que las pruebas desaparecerán. La fe es la confianza de que no importa qué viento y qué olas se crucen en tu camino en este mundo, el Dios del universo estará allí en la barca contigo, y su poder y su presencia te ayudarán a salir adelante. Jesús tiene autoridad sobre los desastres y Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Mateo capítulo 8, versículo 28. Al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino, y gritaron, ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una manada de muchos cerdos, y los demonios le rogaban, si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo Jesús. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. ¡Qué historia! Me encanta el hecho de que los demonios odian y detestan todo acerca de Jesús y al mismo tiempo son incapaces de hacer nada sin su permiso. Piensa en eso. Satanás no puede hacer nada en este mundo, nada en tu vida, sin el permiso soberano de Dios. Él es un león. Primera de Pedro 5 nos dice eso, pero es un león con correa y Dios sostiene la correa. Los demonios por designio no tienen toda la autoridad. Solo Jesús tiene toda la autoridad. ¿Y no es interesante? Fíjense en la relación aquí, en esta historia entre el miedo y la autoridad de Jesús. Así que estos demonios sigan esto. Los demonios temen debido a que ellos creen en Jesús. Ellos saben claramente quién es Jesús y están muertos de miedo. Los demonios conocen la autoridad de Jesús, por eso tienen miedo en Mateo 8. Pero nosotros somos todo lo contrario, para nosotros. Tememos a causa de nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe. Nosotros luchamos con el miedo porque carecemos de la fe de los demonios. Y si nos diéramos cuenta de lo que ellos se dan cuenta, sabríamos que no tenemos por qué tener miedo. Jesús es el Hijo de Dios con toda la autoridad sobre la enfermedad, el desastre y los demonios, lo que significa que nada puede tocarnos aparte de su poder soberano y su voluntad soberana. Somos las personas más seguras del mundo como seguidores de Jesús y nuestra seguridad no se basa en cuán grande es nuestra casa, cuán bueno es nuestro trabajo, cuán estable es nuestra economía, cuán buena es nuestra salud, quién es nuestro presidente o cualquier otra cosa. Nuestra seguridad se basa en la autoridad de Jesús y punto. ¿Y te fijaste en el versículo 29? Cuando gritan, ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Piensa en esa frase, antes del tiempo. No te pierdas esto. Los demonios saben que viene un tiempo en que serán plena y finalmente juzgados por el Señor. Serán expulsados completamente a la oscuridad total. Y esto es un recordatorio. Viene un tiempo cuando la lepra no será más, la parálisis no será más, la fiebre no será más.
Los desastres naturales ya no existirán. Los demonios ya no tentarán ni atormentarán al pueblo de Dios. Esta es nuestra esperanza. Y esta esperanza es posible. Este futuro está garantizado por la autoridad de Jesús que vemos en la siguiente historia. Al principio del capítulo 9, Jesús tiene autoridad sobre el pecado. Fíjate en esto. Subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: «Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados». Y algunos de los escribas decían para sí: «Este blasfema». Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y levantándose, el paralítico se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Esta historia es fascinante. Es la única vez en todo el Evangelio de Mateo donde Jesús perdona a un individuo específico. Y le sucede a un hombre que ni siquiera pidió perdón. Está paralítico. Sus amigos lo llevan a Jesús para que lo cure. No oímos nada sobre una petición de perdón. Pero Jesús básicamente dice: «Hijo, tienes un problema mucho más profundo que la parálisis». Y Mateo nos muestra que más importante que la curación de tus enfermedades es el perdón de tus pecados. Y Jesús dice: «Tengo autoridad para hacerlo, para perdonar pecados». Por eso, cuando Mateo citó antes el pasaje de Isaías 53, hablamos de que es lo que más necesitamos: que se corte el pecado, la raíz del sufrimiento. Porque cuando eso sucede, cuando nuestros pecados son perdonados, cuando nos reconciliamos con Dios, entonces podemos saber que cualquier sufrimiento o lucha que tengamos en este mundo es temporal. Como cada vez que leo esta historia, no puedo evitar pensar en mi suegra, la madre de Heather, Scarlett, que después de años y años de orar y compartir el Evangelio, su corazón se ablandó y fue salva. Nació de nuevo, pecados perdonados ante Dios, un nuevo corazón ante Dios, paz con Dios. Sin embargo, en el exterior, su cuerpo tenía todo tipo de luchas: diabetes, cáncer de mama, neuropatía, enfermedad ocular degenerativa, cirugías de mano, dolor de pies, insuficiencia renal, en última instancia, hemorragia masiva en su cerebro. Usando el lenguaje de 2 de Corintios 4, su exterior se estaba consumiendo, pero su interior se renovaba día a día, porque la raíz del sufrimiento, el pecado, había sido cortada y tenía esperanza. Solo un par de meses antes de morir repentinamente, tuve el privilegio de bautizar a mi suegra. Y porque la raíz del pecado había sido cortada en su corazón, la forma en que celebró en ese bautismo, ella sabía que incluso cuando su corazón dejara de latir y su cuerpo se rindiera, la gloria con Dios sería suya. Este es el Evangelio. Esta es la buena nueva. Es el mensaje central del cristianismo. Dios perdonará tus pecados a través de Jesús, y no hay mejor noticia en todo el mundo que esta. Así que, volviendo a ese evangelio de la prosperidad, el tal: confía en Jesús y salud y riqueza vendrán. No lo creas, es mentira. Las buenas noticias son mucho mejor. Confía en Jesús y serás hecho justo ante Dios. Esa es la noticia que necesitamos oír. Y esa es la noticia que tenemos que difundir por todo el mundo, lo que nos lleva directamente a la siguiente historia, donde vemos que Jesús tiene autoridad para salvar. Me encanta cómo Mateo inserta aquí la historia de cómo Jesús lo llamó. En este punto, en medio de todas estas historias de milagros, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Es el mismo sentado en la caseta de impuestos. Y le dijo: «Ven tras mí». ¿Reconoces esas palabras? Y levantándose, lo siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Con toda la autoridad que Jesús posee, busca a pecadores como Mateo. Le hace la misma invitación que leemos en el capítulo 4 de Mateo, con el mismo peso detrás de estas palabras. Este fue un momento decisivo en la vida de Mateo, que lo dejó todo su trabajo y sustento y todo en su vida para seguir a Jesús.
Y fíjate en el tono con que Mateo describe esto. No está dejando atrás todas estas cosas con un espíritu de sombría resignación. De acuerdo. Supongo que dejaré todo. Supongo que esto es lo que debo hacer. No, lo primero que hace, y nos cuenta después de venir a seguir a Jesús, es que hace una fiesta para sus amigos, un banquete, una fiesta para pecadores. No te pierdas esto. Jesús busca a los pecadores, los reúne y los satisface. Una vida significativa lo deja todo con gusto para seguir a Jesús. Una vida significativa encuentra en Jesús una alegría mayor que todo lo que hay en este mundo junto. Lo que lleva directamente a una controversia sobre por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. Jesús dice, mis discípulos no ayunan aquí porque yo estoy con ellos y festejamos juntos, pero cuando me vaya, entonces llorarán y ayunarán por mi regreso. La implicación es, si no estamos ayunando, es porque estamos contentos con la fiesta en este mundo sin Jesús. Así que no digamos eso. Con la forma en que vivimos nuestras vidas. Para cada seguidor de Jesús, quiero animarte, a menos que tu doctor te diga que no hay manera de que hagas esto físicamente. Quiero animarte, como seguidor de Jesús, a que apartes la comida periódicamente. Mateo capítulo 6 dice, ayunar es algo que se espera de los seguidores de Jesús. Dejar de lado la comida como una disciplina física y reflejando una realidad espiritual. Es decir, quiero a Cristo más que a nada en este mundo, incluyendo la necesidad básica de comer. Te quiero a ti. Quiero tu palabra, quiero la comunión contigo y quiero ver venir tu reino aquí en la tierra como en el cielo. Lo que nos lleva a la siguiente historia en Mateo 9, donde las cosas se ponen aún mejor cuando vemos que Jesús tiene autoridad sobre la muerte. La hija de un oficial ha muerto, pero este oficial cree que si Jesús pone su mano sobre ella, vivirá. Y Mateo nos dice, cuando Jesús entró en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo, retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Jesús sabe que esta chica está muerta, pero también sabe que con él la muerte es temporal. Imagínate estar en un funeral con un cuerpo en un ataúd. Alguien llega y dice, cancelen el funeral. Se acerca al ataúd, toma el cadáver de la mano y le dice, levántate. ¡Qué audacia! Sin embargo, qué humilde autoridad. Cuando Jesús desaloja a la multitud, la toma de la mano y la muchacha se levanta. Esto es asombroso. Con Jesús, la muerte es temporal. La muerte es temporal. Y es obvio, Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, los desastres naturales, los demonios, cortó la raíz de todo sufrimiento con su autoridad sobre el pecado, así que solo tiene sentido que tenga autoridad sobre la muerte misma, una autoridad que se mostrará un día cuando muera en una cruz. Muere de verdad, lo meten en una tumba y después de que su corazón se haya paralizado durante 3 días, sale de la tumba por su propia autoridad. Sí, tumores, cáncer, Alzheimer, Parkinson, guerras, huracanes, tornados, terremotos, enfermedades, desastres, demonios y la muerte. No tienen la última palabra. Jesús tiene la última palabra en todo el universo y en tu vida. Así que, hermanos y hermanas, la muerte es real, la muerte es dura, la muerte es desgarradora, la muerte es dolorosa, pero con Jesús la muerte es temporal. Siempre es temporal para aquellos que conocen a Jesús como su vida. Muy bien, 2 historias más de sanidad. Las veremos rápidamente. Jesús tiene autoridad sobre la discapacidad. Así que imaginen ver esto suceder. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de entrar en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos, diciendo, hágase en ustedes según su fe, y se les abrieron los ojos. Y Jesús les advirtió rigurosamente, miren que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Así que esta es la primera vez en el libro de Mateo que alguien, además de Mateo, llama a Jesús. ¿Lo viste? El Hijo de David. Lo que nos lleva todo el camino de vuelta a Mateo 1:1, donde Mateo presentó a Jesús de esta manera, que nos lleva directamente a la última historia, donde vemos que Jesús tiene autoridad sobre el diablo.
Imagina ver esto suceder. Al salir ellos de allí, le trajeron un mudo endemoniado. Después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían, él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Ahora, obviamente esto no significa que cualquiera que sea mudo o sordo o tenga alguna discapacidad esté oprimido por un demonio. La Biblia nunca enseña eso. Pero este hombre estaba oprimido por un demonio. Y tan pronto como Jesús apareció, ese demonio fue expulsado. Así que mira el gran cuadro que Mateo ha pintado aquí. Ponlo todo junto. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, el desastre, la discapacidad, los demonios, el diablo, la muerte, los discípulos. Solo Él tiene autoridad para perdonar el pecado y salvar a los pecadores. Y si todo esto es cierto, ¿dónde se encuentra la verdadera vida? En la sumisión a su autoridad. Una vida significativa se somete a la autoridad de las palabras de Jesús y se somete a la autoridad de las obras de Jesús. Jesús, haz lo que quieras en mi vida. Confío en ti, confío en tu autoridad, como los ciegos y los leprosos y las mujeres con enfermedades y los gentiles con parientes enfermos y muertos, confían en ti, yo confío en ti. Si los demonios tienen fe en ti, ¿cuánto más debería yo tener fe en ti? Míralo, seguir a Jesús significa confiar nuestra vida a su autoridad y no a regañadientes, como si tuviéramos que hacerlo. No, la vida se encuentra en confiar alegremente en la autoridad de Jesús, descansar en su autoridad, esperando en su autoridad, amando su autoridad sobre nuestras vidas. Una vida significativa ve su autoridad y dice, sí, mi vida te pertenece. Estos discípulos están aprendiendo que seguir a Jesús significa confiar tu vida a su autoridad. Así que mira esto, mira lo que pasa. Este es el final. Una vida significativa sigue a Jesús. ¿Y qué? Lo da a conocer, ¿verdad? Bueno, mira Mateo 9, versículo 35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ese es un lenguaje casi idéntico al que vimos en Mateo 4, 23. Ay, Jesús, enseñando, proclamando las buenas nuevas del reino, sanando palabras y obras. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Vean esta imagen de autoridad, con compasión. Es hermoso. Hay probablemente alrededor de unas 200 ciudades y aldeas de Galilea en este momento llenas de multitudes. Y cuando Jesús las vio, el lenguaje es literalmente sintió agonía. No solo está emocionado, sino físicamente afectado de compasión al ver a la multitud. Piensa en ver a alguien que ama sufriendo o en dolor. Y tu corazón siente físicamente como si fuera a estallar por ellos. Ese es el lenguaje aquí. Él tuvo compasión de ellos porque estaban abatidos e indefensos, sus vidas destrozadas por el pecado y el sufrimiento. Y no solo en este mundo. Mira el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Aquí es donde tenemos que darnos cuenta de que el lenguaje de la cosecha en las Escrituras es un lenguaje que está asociado con juicio. En el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 17, versículos 10 y 11, dice que la cosecha será inservible en el día de dolor incurable. Ahora mira, Apocalipsis 14, 14. Y miré, y había una nube blanca, y en la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel, clamando a gran voz a aquel que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Pues la cosecha de la tierra está madura. Aquel que estaba sentado en la nube metió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Entonces otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar, y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole, mete tu hoz afilada, y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz sobre la tierra, y vendimió los racimos de la vid de la tierra, y los echó en el gran lagar del furor de Dios. ¿Lo viste? La relación entre cosecha y juicio. No te pierdas lo que dice Mateo 9.
Jesús sabía que cuando veía a las multitudes, veía a gente apartada de Dios, que si nada cambiaba, un día se presentarían ante Dios en su pecado y serían arrojados a la oscuridad eterna y sufrimiento incurable. Santo juicio debido a su pecado. Por eso tuvo tanta compasión de ellos. Así que cuanto más nosotros, al ver las multitudes, millones de personas sin Jesús, personas que ni siquiera han oído la buena nueva de quién es Jesús y lo que ha hecho, al escuchar lo que Jesús dice, con mayor razón nosotros, oremos para que salgan más obreros. Ellos están listos para oír el Evangelio. La cosecha es abundante, están listos para oír. El problema es que no hay suficientes obreros para ir y difundir el amor de Jesús. Entonces, ahora mira lo que pasa. Jesús dice esto, reúne a sus discípulos en el capítulo 10, versículo 1. Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder. ¡Guau! Les dio poder sobre los espíritus inmundos, como para expulsarlos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto es asombroso. Él los llama a sí mismo. El lenguaje es literalmente que los convocó. Esa imagen es como si Mateo usara el ejemplo de un comandante militar llamando a los soldados para darles órdenes. Él les dio autoridad. ¿Hablas en serio? El que tiene toda la autoridad, ¿comparte su autoridad con sus seguidores? Seguir a Jesús significa confiar tu vida a su autoridad. Eso es de Mateo del 5 al 9. Y entonces, dar a conocer a Jesús significa esparcir su amor con su autoridad. Esto es asombroso. Observa lo que sucede después de esto. Después de leer los nombres de estos discípulos originales, seguidores de Jesús, leemos, a estos 12 envió Jesús. Después de instruirlos, diciendo, no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Se trata pues de una comisión para ir a, lo llamaremos su barrio, al pueblo judío. Así que no a los gentiles en este punto, sino ir al pueblo judío y proclamar el reino de los cielos. Haz lo que yo he hecho con mi autoridad. Ahora hazlo tú con mi autoridad. Y así comienza la segunda sección de enseñanza. ¿Recuerdas las 5 secciones de enseñanza? Esta es la segunda. Y escucha lo que dice Jesús al enviar a sus discípulos, sabiendo que este es el mismo Rey que nos envía a ti y a mí con su autoridad. Jesús dice, vayan a los más necesitados. Piensa en lo que Jesús está diciendo aquí sobre dónde ir cuando dice en el versículo 8, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia. ¿A dónde los está llamando Jesús a ir? A los enfermos, a los moribundos, a los despreciados, a los sucios, a los endemoniados. Jesús les está diciendo que vayan a la gente a la que Él fue y hagan lo que Él hizo con su autoridad. Luego dice, no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Entonces Jesús dice, cuando vayas a los necesitados, confía en que yo proveeré a tus necesidades. Entonces Jesús dice, vayan al gran peligro. Aquí es donde Jesús empieza a hablar de cómo van a ser recibidos. Escuchen lo que dice. En cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno en ella, y quédense allí hasta que se marchen. Al entrar en la casa, denle su saludo de paz. Y si la casa es digna, que su saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que su saludo de paz se vuelva a ustedes. Cualquiera que no los reciba ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Como ovejas. ¿En medio de lobos? Piensen en esto. ¿Cuál es la responsabilidad de un pastor? Proteger a las ovejas de los lobos, ¿verdad? Y evitar que los lobos entren entre las ovejas. De esto es de lo que se protege el pastor. Así que aquí está Jesús, el buen pastor, el gran pastor, les dice a sus discípulos, como ovejas, vete a pasar un rato con lobos. Está diciendo, sean tontos como ovejas en medio de lobos. Esa es la imagen, ovejas, las más indefensas. Y
tontas de todos los animales, los ruidos más inofensivos las pueden poner frenéticas. Y luego, cuando se enfrentan al peligro, no tienen nada. Lo único que pueden hacer es correr y son lentas. Así que lo más tonto que puede hacer una oveja es ir deambulando hacia una manada de lobos. Y Jesús dice a sus seguidores, háganlo. Jesús les está diciendo, y por implicación a nosotros, mi comisión los llevará a lugares peligrosos, estarán entre gente malvada, egoísta y violenta, y estarán allí por designio mío. Eso es muy diferente de lo que pensamos. Nosotros pensamos, bueno, si no es seguro, no debe ser Dios. Si es peligroso, si es arriesgado, si puede costarme o dañarme, no debe ser Dios. Pero, ¿y si ese es en realidad el criterio por el que determinamos que realmente es Dios? Ve, dice Jesús, ve hacia el peligro, que se diga de ti como se diría de las ovejas que vagan en medio de lobos. Están locos. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Jesús dice, esto es lo que significa ser mi discípulo. Ser tan necio como ovejas, a la vez ser sabio como serpientes. Jesús está diciendo, ve sin reservas, sin vacilar al peligro, y cuando estés allí, sé inteligente. Es como Jesús. Va audazmente a la presencia de Pilato ante los oficiales romanos, como una oveja llevada al matadero, y habla con sabiduría. No incita innecesariamente a la ira o a los problemas. Es sabio. Tan necio como las ovejas, inteligentes como serpientes e inocentes como palomas. Cuando estés con los lobos, no dejes que tengan nada contra ti en lo que se refiere a tu pureza. Y Jesús dice, aquí está la promesa. Pero cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Jesús está diciendo, a medida que te adentres en el peligro, aprenderás a depender de mi presencia, el Espíritu de el Padre con ustedes y hablando a través de ustedes. Anótalo. Sigues a Jesús para difundir el Evangelio. En lugares duros, difíciles y peligrosos, nunca, nunca, nunca estarás solo. Jesús dice, yo estaré contigo y hablaré a través de ti. En esos momentos es cuando la presencia de Jesús se hace real. Vives en una presunta seguridad en este mundo, rodeado de las comodidades de este mundo, guardando a Jesús en secreto. No necesitas su presencia y su poder para eso. Das tu vida para dar a conocer a Jesús. Donde quiera que vivas y donde quiera que Él te guíe, eres una oveja en medio de lobos. Necesitas su presencia y su poder más que cualquier otra cosa. Y Jesús nos dice, serás traicionado. Escuchen esto. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. El reino de los cielos, el reino de Dios es divisivo. Jesús dice lo mismo más adelante, en los versículos 34 a 36. Los miembros de tu familia no te entenderán, incluso puede que se vuelvan contra ti. Anótalo, serás incomprendido si obedeces la comisión de Jesús. Y la gente que menos te esperas te traicionará. Te traicionarán, te odiarán. Jesús lo dijo, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, todos obviamente no significa cada persona en el planeta, porque muchas personas vendrán a la fe en Jesús. Pero el cuadro es claro, ya sea tu familia, el gobierno, el establecimiento religioso, serás odiado desde todos los rincones. A muchas personas no les agradarás cuando proclames a Jesús, te odiarán. ¿Por qué? Por su nombre. Porque el mundo odiaba a Jesús. Y nuestras vidas se identifican con Él. Esto es tan grande. Tú y yo vamos por este mundo haciendo buenas obras, ayudando a la gente con sus necesidades, y no decimos nada sobre el nombre de Jesús. El mundo está bien con eso. Tú y yo vamos por el mundo haciendo buenas obras, ayudando a la gente con sus necesidades y diciéndole a la gente que el nombre de Jesús es la única manera de ser salvo del pecado, la muerte y el infierno, y el mundo responderá de manera muy diferente. Basta con preguntar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están siendo perseguidos por el nombre de Jesús en todo el mundo. Lo que nos lleva a la siguiente cosa que Jesús dice, serás perseguido. Lo dice Él, ¿viste el lenguaje? Cuando los persigan, no, sí. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Eso no es un sí, es una promesa. Cuando seas perseguido. Ahora, oye esto, es importante. Esto no significa que busquemos la persecución. Nada de esto significa que buscamos el peligro tontamente o egoístamente, que buscamos ser odiados o cualquiera de estas otras cosas. En cambio, la imagen es que cuando buscamos a Jesús y proclamamos a Jesús y entregamos nuestras vidas en amor como Jesús, la oposición vendrá. Eso es seguro.
¿Cómo lo sabemos? Bien, escuchen los versículos 24 y 25. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Así que sigue la lógica. Jesús fue perseguido. Él es nuestro maestro. Él es nuestro Señor. Así que pensamos que estamos por encima de Él, que no soportaremos lo que Él soportó. Este es el asunto, la realidad que debemos enfrentar. El peligro de nuestras vidas en muchos sentidos aumenta en proporción a la profundidad de nuestra obediencia a Jesús. Esta es una conclusión inevitable de lo que estamos leyendo aquí. Escucha esto alto y claro. A cualquier persona, a cualquiera que quiera una vida segura, una vida despreocupada, lejos del peligro, aléjate de Jesús. Porque cuando conoces a Jesús, cuando te estás volviendo como Jesús y estás proclamando a Jesús, las cosas no serán fáciles para ti. Cuanto más se manifieste Jesús en tu vida, más difícil será para ti este mundo. ¿Te asusta eso? En cierto sentido debería. Por eso Jesús dice a continuación, el miedo te tentará. Así que escucha estas palabras de Jesús a sus discípulos. Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. 3 veces en estos 6 versículos Jesús dice, no teman. ¿Por qué? Porque el miedo es una tentación real, especialmente cuando se trata de compartir el Evangelio, ¿no es así? No importa que estemos en una zona donde es ilegal compartir el Evangelio o estemos en una zona donde hay libertad para compartirlo, el miedo es probablemente uno de los mayores obstáculos para dar a conocer a Jesús. ¿Qué dice Jesús al respecto? ¿Cómo se vence el miedo? Jesús dice, no tengas miedo de este mundo y sus caminos y sus pensamientos y opiniones y juicios, porque un día este mundo va a desaparecer. Jesús dice, no te preocupes por lo que dice este mundo ahora. Preocúpate por lo que Dios dirá en la eternidad. Mira con una perspectiva eterna. Habla con audacia santa. Lo que oigas en la oscuridad, dilo en la luz. Lo que oigas susurrar, proclámalo en las azoteas. Dilo, di la verdad de Dios con humilde y santa audacia y sacrifícate con temerario abandono. Esta es mi parte favorita. Ante el miedo, esto es lo que Jesús les dice a estos hombres en el versículo 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Entendiste eso? Y es una manera extraña de animar a sus seguidores. Jesús acaba de decir, no tengas miedo de los hombres. Lo peor que pueden hacer es matarte. Nosotros pensamos, bueno, si voy a este lugar como que me podrían matar. Y Jesús dice, ¿eso es todo? No tengas miedo. Lo único que pueden hacer es matarte. ¿Y eso te suena reconfortante? Así funciona. La única manera en que eso puede sonarte reconfortante es si tu vida ya ha muerto con Cristo y estás tan centrado en la eternidad que nada de lo que el hombre pueda hacerte en este mundo importa siquiera. Se decía de los santos de antaño que temían tan poco al hombre porque temían tanto a Dios. Que eso se diga de nosotros. Cuando temes solo a Dios, entonces puedes pararte con valentía frente a cualquiera, o con quien podrías tener miedo de compartir el Evangelio. Puedes enfrentarte con valentía a alguien que podría quitarte la vida. Y puedes decir, lo peor que pueden hacer es matarme, y eso en realidad sería ganancia. ¿Qué manera de vivir? Y se pone aún mejor. Jesús dice, el miedo los tentará y el Padre cuidará de ustedes. Oh, me encanta cómo Jesús pinta este cuadro del cuidado del Padre por nosotros. Dios los ama más que a los pájaros. Él los cuida, conoce cada pelo de su cabeza, cada detalle de su vida. Puedes confiar en que Él te salvará durante los próximos 10 billones de años y más allá. Y seguro que puedes confiar en que Él cuidará de ti durante tu breve estancia en esta tierra. Por eso Jesús nos dice que lo reconozcamos públicamente. Escucha a Jesús dirigiéndonos estas palabras a ti y a mí. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Reconocer significa afirmar, estar de acuerdo, identificarse. No nos quedamos sentados en silencio. Como seguidores de Jesús, las personas que te rodean en tu trabajo o en la escuela, ¿saben que te identificas con Jesús? ¿Te identificas públicamente con Jesús? Diariamente. ¿Te identificas con Jesús? Es increíble pensar que un día todos los que se identifiquen públicamente con Jesús estarán ante el Padre en el cielo y Jesús se identificará públicamente ante el Padre con nosotros. Reconócelo públicamente y ámalo supremamente. Estos versículos no son palabras sobre las que oigamos muchos sermones. No piensen que vine a traer paz a la tierra. Es Jesús quien habla. No vayan a traer paz sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Mi amor a Jesús es un amor superior que reconoce que incluso una relación paternal o matrimonial es temporal. La relación con Jesús es eterna. Él nos ama sacrificialmente. Nosotros lo amamos supremamente por encima de cualquiera y de todos los de este mundo juntos. Esto nos lleva al final de este pasaje. Jesús dice, toma el mayor riesgo. Observa cómo volvemos a los mismos temas una y otra vez en Mateo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Pierde tu vida, dice Jesús. Toma tu cruz. Toma este instrumento de la muerte. Muere. Al pecado, a ti mismo. Arriésgate. Deja ir tu vida y en el proceso encuentra la mayor recompensa. Encontrarás tu vida. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría. A uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. No te pierdas esto. Dar a conocer a Jesús no es un llamado a la tristeza y la miseria. Es un llamado a la recompensa. Esa es la palabra que ves una y otra vez en este pasaje. Jesús está hablando aquí de una vida recompensada. Una vida que llega al final y mira hacia atrás y se da cuenta que valió la pena. Seguir a Jesús y darlo a conocer y confiar nuestras vidas a su autoridad y esparcir su amor con su autoridad se vive así. Y no mirarás atrás y desearás haber vivido de otra manera. Es una promesa. También lo contrario es cierto. Nos arrepentiremos. De todas las veces que no confiamos en la autoridad de Jesús, sus palabras u obras, en tal o cual momento de nuestras vidas. Lamentaremos las veces que guardamos para nosotros el amor de Jesús, el poder de Jesús para salvar a los pecadores, a cuando teníamos su autoridad en nosotros para compartir su amor con los demás. Una vida significativa sigue a Jesús, lo da a conocer y confía su vida a su autoridad y difunde su amor con su autoridad. Esto es lo que más importa no solo en este mundo, sino para toda la eternidad. Muy bien, permítanme hacer una pausa aquí y ceder la palabra a Carolina y la segunda parte de Difícil de Alcanzar, Indonesia. Hola de nuevo. Como mencionó el pastor David, estamos a punto de ver la segunda parte de nuestra serie acerca de Indonesia. Pero antes de hacerlo, quiero hablarles acerca de la oportunidad que tenemos durante Iglesia Secreta de apoyar a nuestros hermanos y hermanas en lugares donde hay poca presencia del Evangelio. Radical existe para ayudarte a vivir una vida significativa, siguiendo a Jesús y dándolo a conocer en tu vecindario y en todas las naciones, proveyendo visión para que millones de cristianos den a conocer a Jesús, invirtiendo recursos evangélicos en líderes cristianos en zonas remotas y supliendo necesidades espirituales y físicas urgentes, obrando de manera bíblica y práctica que da como resultado discípulos formados, iglesias saludables establecidas. Haz que tu vida cuente.
para lo que más importa. Bien, vamos a ver la segunda parte de nuestro documental Indonesia. If Jakarta is a city of about 30 million people, it also feels like a city of about 30 million choices. So many things to see and do and eat. It's this crazy mix of cultures and peoples and backgrounds. There's a lot of wealth, but there's also a lot of poverty. And one of the reasons for why Jakarta is this melting pot is because for most people in Indonesia, this is the place to live. And while unity is a big part of Indonesia's identity, religion is where the differences can't be ignored. In a country where faith shapes culture, law, and daily life, what you believe isn't just personal, it can define everything. For Christians, this creates a tension that's hard to navigate. Standing out can be dangerous, but blending in can mean losing the very thing that makes Christianity true. So the question is, in a place where unity is everything, what happens when your faith sets you apart? To understand Indonesia's concept of unity and how it relates to religion, we have to go back to Indonesia's independence. This is Merdeka Square, the perfect place to look at that, and particularly the National Monument. Ooh. If it looks like I'm sweating a lot, it's because I'm sweating a lot. It's really hot. The National Monument at Merdeka Square commemorates Indonesia's long struggle for freedom. In 1945, Indonesia declared its independence after nearly 350 years of Dutch rule. It also declared its national motto, unity in diversity. And you could see why that would be important. In a country with thousands of islands and hundreds of people groups with distinct cultures and languages, pursuing unity would be key to thriving as an independent nation. They even wrote it into the Constitution. Unity is one of 5 principles in the country's governing philosophy known as Pancasila. And Pancasila is still a big deal. There's a national holiday to celebrate it. The 5 principles of Pancasila include civilized humanity, national unity, democracy, and social justice. But the very first principle is what catches my attention the most, that Indonesia would be built into a sovereign state based on a belief in the one and only God. Now, belief in the one and only God, where have I heard that before? Oh yeah, that sounds a lot like monotheism, which is interesting in a country that officially recognizes 6 religions: Islam, Catholicism, Protestantism, Buddhism, Hinduism, and Confucianism. It's why there can be a Protestant megachurch in the same city as a huge mosque. Because even though the majority of Indonesians identify as Muslim and Islam has a major influence, Indonesia is not an Islamic state. It's definitely a big country with a lot of Muslims, but the point here is that Indonesia recognizes the importance of religion in general, more than the importance of just one religion. And this first principle isn't so much saying that there's only one true religion. The idea is more like there's one God with different ways to reach him. And you can see how that could start to get problematic depending on what your own religion teaches. So how does this all work out in reality? Well, it depends on where you live in Indonesia, but it's not something Indonesians can ignore, because there's something else really important that you need to know about religions here, and it's that you have to pick one. Indonesians must declare one of the officially recognized religions on their national ID card. Just leaving it blank can make it difficult to access government and financial services. That means that while there are certainly devout Muslims and Protestants and Catholics and Hindus, there's also plenty of nominalism. People just checking the box of the religion of their family or region, whether they truly follow it or not. For churches, that means outreach often looks like reaching out to people who identify as Christians but have never actually heard the gospel. Discipleship here
looks like starting from ground zero. And perhaps there's no better person to ask about how that plays out on a local level than Indonesian believers themselves and those working among them. We have a name for it. It's called Kristen KTP, which means it says Christian in your KTP card, in your ID card, but they haven't really encountered a saving relationship with Christ. They've sort of heard the gospel spoken, and it's kind of in the periphery of their minds growing up, but never really clicked, although they did grow up in a churchy environment. I was born from this, I can say, like Christian tribes. So I was thinking that I'm a Christian until I moved to Jakarta. I was thinking that before, okay, I was born from Christian family, and I was thinking that I'm Christians, and then start to study the Bible more seriously, and all about this, the Gospels, how the Gospel can influence our hearts and our perspective, and start from there. Like I started seeing not too many Christians realize that their main purpose of becoming Christians. So, if reaching out to Christians is a challenge, what about reaching out to Muslims, the group that makes up more than 80% of the population? And how do they respond? People get upset, not necessarily because you're imposing your worldview on them, which that could be part of their anger, but a lot of it is also you're betraying this thing, Bhinneka Tunggal Ika, which means different but one, diverse but united. Everyone's trying to honor that. So when you try and impose your worldview on someone else, it feels like you're betraying this thing, this glue that's kept us all together. So we have to do it sensitively. We have to offer the gospel as a beautiful thing that hopefully people would want to know more about, and then we're more in the responsive end with kind of responding to people's questions. Here in Indonesia, we have our government demands each of religions like to live in the harmony. And that means like being tolerant. For me personally, it kills the Great Commissions, because like we should share the gospel to the people, and then the government's like, no, you have to be tolerant. Yeah, as a Christian, we have to express our faith to the others, and then some non-believers will start to argue something like, and then the conversation normally will end up with, oh, you're not being tolerant. Well, it's not illegal to change religions, but leaving Islam to follow Christ can be really difficult. Social and family pressures can be hard to endure in a culture where family identity is really important. It's not so common for a Muslim to just walk into a church. So maybe the church has to go to them. They may be out there, but I haven't met a Muslim who is a Muslim because of the joy that Islam brings to their life. Every Muslim I've met is a Muslim because they're afraid of what will happen if they leave it. The only thing that's gonna compel them to leave it is having something better that's worth it. Something that is more beautiful, more compelling, more powerful. In 2020, the Indonesian government built a 28-meter tunnel in central Jakarta, connecting the massive Istiqlal Mosque with the city's most famous Catholic cathedral. They call it the Tunnel of Friendship, and it's intended to be a symbol of religious harmony. But things aren't always so harmonious. Churches face government restrictions, especially when it comes to building. And though much of Indonesia is definitely known for more moderate forms of Islam, the northern province of Aceh on the island of Sumatra enforces Sharia law, making Islamic code part of civil and criminal law. In other parts of the country, forms of extreme Islam break through. In 2002, a series of attacks by an Islamist terror group in Bali killed 202 people. Other attacks followed, including the 2018 bombing of 3 churches in Surabaya. The simultaneous blast killed 13 people on a Sunday morning before worship. It's a reminder that dangers do exist and that opposition can take lots of different forms. And it's a reality that can make it hard to reach some populations in Indonesia. But the reality of the gospel means it's not impossible. We see this in the story of Anissa. For security reasons, we can't show you her face, but her story
tells the truth of how the gospel can change a life. I was born into a very traditional Muslim family. Some of my relatives were leaders in the mosque. When I was a teenager, I decided for myself to wear the hijab. As I grew up, I sometimes encountered Christians, but I was taught their doctrine didn't make sense. And a lot of Christian Indonesians, let's face it, Christian anybody, don't have that compelling of a vision of Christ and the gospel as well. And so they're not willing to risk, and they're afraid. My family told me to show respect to Christians, but not to get too close. I was happy with my life until I started having difficulties. I wondered, God, what are you doing? Because, you know, there's the Christian space, there's the Muslim space, and it's very hard for a Christian to go to the Muslim space and try to have a witness there. One of the Christians I knew tried to help me, and he kept being my friend, even when I treated him harshly. I realized I was seeing Jesus in him. And suddenly, I was thirsty for the truth. I can't explain it, but my heart started seeking. Who is this Jesus? What is this gospel? We're called to reach them, you know. So number one, like, it's not up to you, command to make disciples of all nations. And we now know which ones still need to be reached, you know. So there's not an excuse. I reached out to one of the other Christians I knew. I asked her, would you want to do a Bible study with me? She had tears in her eyes. Of course, she said. I also started reading on my own. One night, I read the entire books of Matthew and Mark because I was just thirsty for God and God's word. I realized there's so much grace here. Finally, one night, I was in my little apartment and I said, God, I need you. Jesus, I need you. And then I just poured my heart out. I told God, I can't live my life without the Savior. My good credits cannot save me from hell. You're the final Savior. And I confess it with my heart and with my mouth. By and large, persecution is going to happen. It's mainly from the local community. And that starts with the family, right? So if the family has a problem, there's going to be immediate persecution against an individual who decides to believe something different. God changed my life, but it wasn't easy. One of my family members died. The rest of my family rejected me because of my faith in Christ, and I lost them too. It's true that I left everything for Jesus. I lost everything. But I don't regret it, because He is for all eternity. I finally have a relationship with God. That's what I was missing all those years before. I'm going to walk with Him until I die. I'm going to meet Him face to face. Anissa's story is a living example of how the Spirit is at work in places we don't expect, and how Jesus is able to save anyone, no matter how hard it seems to us. And it's also a reminder that Indonesia needs believers to keep reaching out, even if it means going to remote ends, and even if it means answering this question: what if the unreached don't want to be reached at all?
Es muy alentador ver cómo el Señor está obrando en las vidas de las personas alrededor del mundo, ¿cierto? Bueno, ha llegado el momento de tomar nuestra segunda pausa. Nos vemos en un momento.